Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes en este horario. ¿Cómo les va? Un placer estar de vuelta por acá. Quien les habla, Alejandro Divagno, director de la llave Psi, quien habitualmente está dando este tipo de charlas abiertas, gratuitas, integrativas, que esa es un poco la propuesta, donde nos animemos a pensar distinto, a desarrollar un pensamiento crítico, un discernimiento. Esa es la invitación. Síganos acá abajo cuando esto lo suba posteriormente al canal de YouTube. De paso, entre paréntesis, se pueden suscribir. Es en forma gratuita, es simplemente apretar un botoncito. Esto a mí me ayuda mucho para que el canal siga creciendo y para que a ustedes les pueda llegar el aviso de cuando estamos transmitiendo en vivo o cuando se sube un nuevo material justamente al canal. Hola Vale, ¿cómo te va? Así que acá cuando se suba, decía, el videito a YouTube, van a encontrar todas las redes, todos los canales de comunicación, WhatsApp, la página, mail, etcétera, etcétera. Y por supuesto las redes Facebook, Instagram y TikTok. ¿Está? Bien. La idea de estos espacios... Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Vale. La idea de estos espacios es tratar de llevar temas que a ustedes les interese, que les sirva, por sobre todo, que sea una bajada práctica, funcional de la psicología actual, tratando de conciliar aquella de los orígenes, que se hacía las grandes preguntas, con esta bastante más racionalista, bastante más científica, procurando lo que siempre decimos, un equilibrio, abrazar la multiplicidad, la diversidad, la inclusión, la integración. Esa es la idea. Dentro de todo esto decía, temas que a ustedes les interesen, fundamentalmente por ahora dividida en 4 grandes aristas, generalmente un tema en específico que yo propongo, un gran mito que también le buscamos la aplicación, porque la psicología se ha alimentado muchísimo de lo mitológico, dando a partir de ahí fundamento a toda su teoría, grandes casos como vamos a ver hoy, y lo que vamos a tener la semana que viene, que es el ping-pong de preguntas y respuestas, donde ustedes eligen el o los temas, que de paso vayan comentando lo que les pueda llegar a interesar, para que hablemos la semana que viene. ¿Está? Bien, así es como está conformado hasta ahora, por lo menos, a grandes rasgos, cada encuentro. Bueno, hoy nos toca hablar de el caso Dick. Yo les voy a narrar de qué se trata esto, les voy a contar un poco a partir de dónde surge, por qué, cuál es el fundamento atrás de que veamos este caso, y sobre todo lo que más me interesa es que entendamos, más allá de todo el desarrollo de cómo se llega a la resolución del caso, me interesa que le encontremos la aplicación, el sentido para... Hola Carlita, ¿cómo te va? Lo que es así puesta a la vista, lo que es el sentido de una terapia, para qué una terapia y por qué no todas las terapias son iguales y no todas son efectivas y no todas van a donde tienen que ir. ¿Está? Bien. Bueno. Este caso corresponde a una psicoanalista de origen austríaco-británica que se llama Melanie Klein, que fue creadora de lo que se llamó, lo que se dio a conocer, teoría de relaciones objetales. Yo todo esto lo voy a ir explicando, así que vamos de a poquito.
Primero quiero decirles o contarles quién fue esta señora. Melanie Klein hizo importantes contribuciones en lo que es, hola Malena, ¿cómo va? El campo del desarrollo infantil desde la teoría psicoanalítica y fundó la escuela inglesa de psicoanálisis. Algunos pueden, hola Emma, ¿cómo estás? Algunos, como luego por ahí la han criticado, consideraron brutales sus intervenciones, ya vamos a ver por qué, pero producía efectos, que esto es lo importante, y una intervención, una terapia, se entiende por sus efectos, es efectiva cuando cuando justamente produce cambios, y estos tienen que ser los efectos. Entonces, desde ese lugar, quizás más allá del estilo o la forma que pudo haber tomado, la realidad es que funcionó. Vamos a ver entonces de qué se trata esto de la teoría kleiniana. Klein lo que va a tomar es, contextualicemos, estamos hablando de una época poquito después de Freud, o sea, casi contemporánea, pero un poco posterior, con lo cual Klein es totalmente influenciada por la obra de Freud y de hecho toma la pulsión de muerte de Freud como algo originario y le atribuye un sadismo primordial. Fíjense, yo en el titulito de la charla hablaba de psicosis infantil y sadismo originario. Bueno, ella, uno de sus grandes aportes es que habla justamente de esta idea de un sadismo primordial, lo que ella llamó un impulso epistemofílico. Esto responde a un término psiquiátrico que nos habla de las ansiedades derivadas de la locura. Bueno, Klein lo va a utilizar para describir un impulso destructivo. Ella en concreto lo que va a decir es que no hay un interior del niño, que ese interior lo debe construir, y para ello va a dirigir esa destructividad. En otras palabras, va a permitir recortar un objeto, pero tiene miedo a otro concepto que ella trajo, que llamó retaliación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una respuesta o en venganza, como la ley del talión, ojo por ojo. En principio, nos habla de que operan otros procesos, como el que va a llamar splitting. Esto viene del inglés, y es una división o una fragmentación que ese niño hace, niño o niña, ¿no?, entre objetos buenos y objetos malos, objetos idealizados y objetos odiados, lo que le va a permitir, a partir de este proceso, incorporarlos. En fin, nos va a hablar de un juego permanente de proyección e introyección que funciona como dos caras de una misma moneda. Construye ese niño una interioridad y una exterioridad. Y las formas de esos objetos van a emular los objetos parentales. Ejemplo, va a encontrar representaciones a través de picaportes, como una forma simbólica del pene, o agujeros, por ejemplo. Lo que va a potenciar la simbolización, bien digo, es un determinado grado de angustia indispensable, va a decir Klein, que va a generar un intento reparatorio. Es decir, es necesario que se juegue primero eso destructivo, porque si se adelanta lo reparatorio no va a dar lugar al desarrollo de la angustia. Ese niño va a reparar cuando
ya se identifica con el objeto materno. Si esto pasa antes, no hay posibilidad de desarrollo de símbolos y de desarrollo del yo. Cualquier cosita, si voy muy rápido, si no se entiende, me frenan, me preguntan, comenten. Para eso está. Y esta simbolización es desarrollada por este juego permanente de presencia y ausencia de objetos. Esto ya venía traído también de Freud. Y va a haber, dice Melanie Klein, un deseo oral sádico, volvemos a esto del sadismo originario, de devorar el pecho de la madre, o toda ella, que termina con el advenimiento de la etapa anal. Acuérdense esto de las distintas etapas de las que hablaba Freud. En la etapa oral, esto va a alcanzar su pico máximo, dice Melanie Klein. Y esta fase coincide con el complejo de Edipo y talla para Klein desde un inicio. Es decir, es más originario y tenido de vuelta por la destructividad. Ese niño o esa niña va a encontrar dentro de el cuerpo de la madre el pene del padre, excrementos, niños. Esto es todo lo que se juega en su fantasía, y homologa todas estas cosas con cosas comestibles. Para Melanie Klein no hay teoría de lo imaginario ni del ego. Somos nosotros quienes debemos introducir todas estas nociones y comprender que si una parte de la realidad es imaginada, la otra es real o viceversa. Hola Flor, ¿cómo estás? Entonces, teniendo en cuenta, igual toda esta serie de conceptos ahora las voy a ir ampliando. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones de la teoría kleiniana en cuanto a similitudes y diferencias con Freud y con Lacan, vamos a ver cómo llega a ella este niño Dick. Cuando Dick llega al análisis, tiene 4 años, era un niño que no tenía casi intereses, que no jugaba, y ustedes saben que el juego es fundamental para detectar justamente algún tipo de patología en los niños, y que actuaba de manera indiferente, al punto que Klein señala que la trataba como a un mueble, parecía no discriminar entre objetos animados e inanimados. Articulaba sonidos inteligibles, repetía ruidos, utilizaba de manera incorrecta un vocabulario bastante escaso. A veces repetía bien algunas palabras, pero las repetía hasta el cansancio. Lacan dice que no tenía la palabra negada, no hablaba no porque desconociera el lenguaje, sino porque deseaba usarlo de esa manera. Es decir, todo el tiempo se veía en él un intento de no comunicarse. La expresión de sus ojos era fija y ausente. Parecía un niño carente de afecto y era indiferente, vuelvo con esto, a la presencia o ausencia de su mamá o de su niñera. No demostraba sensibilidad al dolor, ni ansiedad, ni señales de apego, lo cual va a hacer que Melanie Klein lo diferencie de los niños neuróticos. O sea, acá ya tenemos una diferenciación. Y veamos la historia previa que traía este chiquito. La historia de Dick registra una lactancia insatisfactoria, de hecho casi muere de inanición. Acuérdense, hace un ratito yo decía que en la teoría de Melanie Klein la relación con el pecho materno es muy importante, porque es el continente
que contiene todos los objetos a conocer. En su contrastación con este objeto primordial, es que el niño va a dividir los objetos en buenos y malos, en objetos gratificantes y objetos frustrantes. Por lo tanto, esta lactancia difícil se traduciría como una fantasía de pecho frustrador, vamos a decirlo de esta manera, o frustrante en el psiquismo de Dick. Por otra parte, con relación al desarrollo libidinal en la teoría kleiniana, Dick podría pensarse como un niño cuya relación con el pecho, con ese pecho frustrante, lo deja fijado en una etapa oral. Y también los datos referidos a su sintomatología de hemorroides y prolapso marcarían una cierta fijación en la etapa anal. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, además Klein va a describir que aunque recibió cuidados, nunca se le dio verdadero amor. La actitud de la madre hacia él debe haberle producido excesiva angustia, por supuesto, y, como en la teoría de Klein, la angustia refleja sadismo, la fantasía de este niño debe haber sido que sería destruido por esa mamá como respuesta a su propio sadismo. Vuelvo a esto, ¿se acuerdan? El miedo a la retaliación, esto que llamaba Melanie Klein, es decir, a la venganza. ¿Estamos bien? Tampoco su papá ni su primera niñera le demostraron afecto. Hubo solo una niñera que tuvo a los 2 años y su abuela, las que fueron afectuosas con él, que fueron sus únicos objetos gratificantes, en las palabras de Melanie Klein. Por otra parte, hola Gustavo, ¿cómo te va? Las amenazas y las reprimendas por su masturbación, por ejemplo, esto recibidas de la niñera, pueden haberle generado también sentimientos de culpa y temores, aunque como contrapartida positiva implicó la introducción de un límite en esto de eso no se hace. Sin embargo, como vamos viendo, las relaciones objetales alcanzadas fueron muy precarias, insuficientes para permitirle este juego de identificaciones necesarias para poder discriminar un mundo de adentro de un mundo de afuera. Por eso cuando llega al consultorio, no juega, no se comunica y trata a Melanie Klein como un mueble más. Aunque en contraste, Dick, al llegar a análisis, ya había adquirido algunas otras cosas que podríamos considerar de un desarrollo normal. Tenía hábitos de limpieza, caminaba a la edad esperable, aunque, por otro lado, tenía problemas de control de esfínteres. ¿Estamos? Ahora vamos a analizar el yo de Dick. Bueno, Melanie Klein va a referir que el yo de este chiquito está inhibido en su desarrollo. Va a relatar que, perdón, ahí acomodo un poquito más la cámara, va a relatar que faltaban casi completamente la adaptación a la realidad y la relación emocional con su ambiente. O sea, acá ya nos está dando un parámetro de un cierto grado de autismo y, por supuesto, de psicosis infantil. Lacan señala que vivía en una realidad pura y simple y que faltaba para construir lo real, por supuesto, esto traído de sus conceptos, la articulación con lo imaginario y lo simbólico. O sea, fíjense cómo, que por supuesto eso es lo que siempre propongo, vamos uniendo
conceptos que venimos trayendo charla a charla. Esta cuestión de lo imaginario, lo simbólico, lo real de Lacan, por ni hablar toda la teoría freudiana, y hablemos de lo que hablemos, ya sea mitos, casos, temas específicos, en cualquier ámbito, todo esto siempre va a estar presente. Entonces, si para adaptarse a la realidad, es decir, para equilibrar, Carla, eso iba a decir parecía un autista, sí, no te equivocas, es. Para equilibrar la relación entre mundo interno y mundo externo, el sujeto necesita dosificar la angustia. Algo de ese orden es lo que fallaba en Dick. Había, en palabras de Melanie Klein, en el yo de Dick una incapacidad completa, aparentemente constitucional, para tolerar esa angustia. Los objetos primordiales eran vividos todavía como terroríficos. En esto, Lacan va a pensar distinto de Melanie Klein, en el sentido que esa incapacidad para tolerar la angustia sea constitucional, señala más bien que la angustia está en relación con la incapacidad del gran otro, o sea, la madre, para sostener las demandas, para alojar al niño, para transformarlo de cachorro humano en un humano atravesado por la marca de lo simbólico. A Dick le faltó una mirada de la madre para introyectar ese gesto de asentimiento necesario para conformar su yo. Si la mirada de la madre fue de angustia, seguramente tuvo sus efectos en la constitución subjetiva. Ustedes piensen que para el psicoanálisis no hay cuerpo desde el inicio. La imagen corporal se construye en relación con otro, ese otro materno primordial, o como siempre digo, quien cumpla esa función, cuando esto no lo hace la madre. Sin este otro, el niño no puede relacionarse y fundar ahí un cuerpo, no puede reconocerse como un yo unificado. Bueno, esto por ahí explica por qué Dick era insensible al dolor, por ejemplo. ¿Cuáles eran los factores, vamos a ver ahora, que perturban la relación de Dick con los objetos? Esto es lo que Melanie Klein llama una premaduración genital, o sea, una maduración anticipada, cuya consecuencia va a ser la represión de ese sadismo originario. Entonces, ven cómo podemos ir hilando cada cosa. En efecto, la conexión originaria con el objeto es parcial, y lo esperable es que en una etapa más avanzada del desarrollo se conecten en forma unificada al objeto total. Recordemos que Freud decía que en la etapa de autoerotismo las pulsiones son anárquicas y buscan satisfacerse todas al mismo tiempo de una manera independiente, y que recién en la etapa genital se subordinan todas a la primacía de justamente el fin genital, por eso su nombre. Ana María, gracias, ahora no te puedo escuchar, veré tu video. Bueno, lástima, ya me parecía que raro que no aparecieras. Bueno, dale, después pregunta alguna, si quedó alguna cuestión ahí sin haber quedado por ahí muy clara. Entonces, lo que sucede en Dick es que lo genital parece haberse adelantado, y al hacerlo, el sujeto se identifica con el objeto atacado. Como no pudo dosificar la angustia, queda atrapado en la identificación con el único objeto que conoce.
o sea, la madre, a quien equipara a lo vacío, a lo negro, a un agujero. Ese objeto se le presenta como terrorífico por este miedo a la retaliación, que se le vuelva en contra, y provoca que ese sadismo necesario para conocer el mundo quede reprimido. ¿Se va entendiendo? Esta situación se va a instalar entonces una defensa que no debería estar ahí, que debería haber surgido más adelante, y esta situación interrumpe el necesario juego de proyección y de introyección, de división entre objetos buenos y objetos malos, de identificaciones necesarias para conformar ese yo. Carla, ¿cómo se dosifica la angustia? Por eso, esto debe ser de a poco. En la teoría de Melanie Klein, esto es a través de este sadismo originario, que no se adelante esta etapa genital. ¿Entendés? Ella acá lo que estaba diciendo es que justamente lo genital se anticipó. Por ende, ese objeto lo ve como algo terrorífico, como una amenaza, y no tuvo tiempo de poder elaborar o dosificar esa angustia que le genera la presencia de este objeto. Ahí está el tema. Por ende, queda esto totalmente reprimido. No tuvo tiempo a hacer esta separación de objeto bueno, objeto malo, adentro, afuera. Melanie Klein lo va a explicar diciendo que el yo había cesado el desarrollo de su vida de fantasía y su relación con la realidad. Por eso es que Dick, una vez más, no puede jugar, no puede fantasear, vive en un mundo con pocos objetos, muy concreto, muy limitado. No puede hacer como si que implica el juego. El jugar es eso, estamos jugando estamos representando un papel, una fantasía. Esto permite elaborar, permite entrar a simbolizar, que es lo clave justamente para correrse de esta cuestión psicótica. En definitiva, por esto digo, su yo no puede simbolizar. Su yo queda detenido por ese miedo a la retaliación, por temor al castigo que recibiría de su papá si ejecutaba esta fantasía de penetrar el cuerpo de su mamá. Piensen que el pene del padre es un objeto parcial y uno de los primeros objetos con los que el niño se conecta dentro del cuerpo materno. Entonces el conflicto edípico no llega a desarrollarse, queda detenido. Las defensas que instala para lidiar contra sus propios impulsos destructivos se convierten en un impedimento para su desarrollo. Lacan dice que cuando Melanie Klein con esta intervención le encaja de alguna manera el mito edípico, ahora vamos a ver cuáles son las intervenciones, le aporta una célula básica de simbolismo para que a partir de ahí pueda realizar el conocimiento del mundo y sus identificaciones. Entonces, la historia de Dick confirma que su yo detiene su desarrollo por este miedo a la retaliación, que el sadismo originario que reprime detiene su conocimiento del mundo. Esto lo vemos en que no había en él ansiedad, era incapaz de cualquier agresión, en su infancia más temprana se negaba a morder alimentos, por eso se acuerdan casi muere de inanición, y tampoco era capaz de utilizar elementos cortantes como una tijera. Es decir, le faltaba este grado necesario de agresividad, de sadismo. Ahora veamos cuáles fueron
puntualmente las intervenciones que cambiaron la posición de este niño. Y si se acuerdan, yo al comienzo dije que Melanie Klein podía ser muy brutal en sus intervenciones. Bueno, ahora vamos a ver puntualmente cuáles fueron las que provocaron un viraje, un giro en la posición de Dick. Pensemos que ella tenía muy pocos elementos para intervenir. Solo se podía basar en lo que conocía sobre el desarrollo libidinal de este chico. Y en este aspecto detecta que a Dick le interesaban los trenes y que también le interesaban las puertas y las cerraduras. Bueno, ella toma o lee este interés y lo relaciona con la penetración del pene en el cuerpo materno, puesto que, ¿se acuerdan en esto de lo que decía también antes? Las puertas y las cerraduras representan a nivel simbólico los orificios de entrada y de salida del cuerpo materno, y los picaportes, el pene del padre y el suyo propio. Bueno, para Melanie Klein, al no poder vivir en fantasías la relación sádica con el cuerpo de la madre por este miedo a la retaliación, inhibe su desarrollo. Sin ese juego de proyección e introyección, Dick no puede equilibrar su mundo interno con su mundo externo. Para hacerlo hubiera sido necesario que pudiera fantasear con esas, valga la redundancia, fantasías sádicas, y que fuera, acá de vuelta te respondo Carla, dosificando la angustia hasta reemplazar los objetos originarios vividos como terroríficos por otros que le produjesen menos angustia. Por eso es un proceso. Si esto va de golpe o se adelanta, es donde produce esta detención o inhibición del yo. Y también, por otro lado, que su madre pudiera tolerar todos esos movimientos y alojarlo para que fuese perdiendo el miedo a la retaliación. Bueno, ninguna de las dos cosas sucedió con Dick. Ya vimos que su sadismo se reprime y que su mamá tampoco lo aloja. ¿Está? Tomando todo esto es que Melanie Klein decide pararse ella, o mejor dicho, tomar el objeto de interés de Dick, los trenes. Cuando Dick pronuncia la palabra estación, ella le explica: tren grande papá, tren pequeño Dick, estación mamita. Y le dice: Dick quiere entrar en mamá estación. Con estas palabras, es que yo decía antes, encaja el mito edípico a la fuerza y va organizando este mundo simbólico de este niño. Por supuesto que al principio Dick corre, se esconde, dice oscuro y sale corriendo, pero después de repetirlo varias veces, Melanie Klein logra que entre y explica: Dick, le dice, Dick está dentro de mamita oscura. Después, Dick siente por Melanie Klein, o mejor dicho, siente por todo este contexto, por toda esta situación, ansiedad. Por primera vez puede establecer una relación de dependencia y pide por su niñera. Y esto es lo que iba a decir: este signo de angustia es valorado por Melanie Klein como un efecto terapéutico positivo, porque ella ya deja de ser un mueble. Ya no se dirige a ella como un objeto inanimado. En el resto de las intervenciones,
se ve cómo se va articulando el objeto materno, el paterno y los objetos parciales. Como el niño puede empezar a dirigir los impulsos hostiles en el juego, esto es lo clave, en el juego, en una parte juega con un muñequito y dice en inglés T-Daddy, que esto traducido significa té papito, y ella le responde o le devuelve Eat Daddy, haciendo un juego de palabras que quiere decir te comes a papito. Entonces, él empieza de esta manera a dirigir eso que está inhibido, que está bloqueado, que está reprimido. Va procesando de esta forma los impulsos hostiles y se ve cómo se va relacionando con esos objetos primordiales en el juego, en este como si. Vamos a reproducir el complejo edípico a través de los trenes. Entonces, de a poco empieza a diferenciar un yo y un no yo, un mundo externo y un mundo interno. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas? Bueno, ¿cómo tomaría esto Lacan? Ya que vamos a complejizarlo un poco más y a relacionar como hacemos siempre. Bueno, Lacan siempre va a traer el tema del lenguaje y él va a decir, por supuesto, que el lenguaje y la palabra no son la misma cosa. Dick, hasta cierto punto, es dueño de su lenguaje, pero no habla, no responde, la palabra no le ha llegado. El lenguaje no se ha enlazado a su sistema imaginario, cuyo registro es extremadamente precario. Sus facultades de expresión están limitadas, para él lo real y lo imaginario son lo mismo. Entonces, cuando Melanie Klein pronuncia sus palabras y le reviste el mito edípico, se produce este momento crucial en el que se esboza la unión del lenguaje con el imaginario del sujeto. Y a partir de ese momento todo se desencadena, porque las simbolizaciones que son introducidas por la analista le van a dar a Dick una posición inicial a partir de la cual el sujeto puede hacer jugar lo real con lo imaginario y conquistar su desarrollo. Esto es una de las cosas que más me interesa que queden claras, que se entiendan. Desde Lacan, es decir, estamos hablando de, a través de estas intervenciones que hace Melanie Klein, a través de estas simbolizaciones, es que Dick puede adoptar una posición a partir de lo cual empezar a hacer jugar lo real y lo imaginario. El desarrollo solo se produce en la medida que el sujeto se integra a ese mundo simbólico, que esto es lo que debiera haber hecho la madre, y se ejercita en el ejercicio de una palabra verdadera que no es necesario que sea la suya. Insisto, con esto el gran otro, la madre. La palabra de Melanie Klein, que ella es la que vendría a tomar esta función que debería haber tomado la madre, rompe la inercia del yo de Dick. Es una palabra plena, porque remite a lo simbólico, a la relación subyacente que existe entre Dick y su gran otro, la mamá, que él no consigue nombrar por la pobreza de su mundo imaginario. Y es verdadera también porque no es cualquier palabra, es una palabra que refiere al mito edípico. ¿Estamos? Entonces, esta célula básica, germinal,
de simbolismo que es introducida por Melanie Klein posibilita a Dick el primer llamado de la comunicación. Ya voy a explicar esto del primer llamado. Hace surgir la ansiedad y le permite sentir la necesidad de sus semejantes, por eso cuando está ansioso pide por la niñera, y establecer con ellos la primera relación de dependencia. El mundo real y el imaginario dejan ahí de ser equivalentes, gracias a la articulación que introduce el registro simbólico. Ahí es que Dick puede empezar a clasificar sus relaciones con el mundo, articular lo real con lo imaginario y lo simbólico, a partir de esa ansia, de ese agujero negro, es movido de la realidad pura y simple en la que vivía. Y esto es lo que le permite el ingreso al mundo humano atravesado por lo simbólico. Así, en otras palabras, es como se construye un desarrollo psíquico que podríamos llamar normal o neurótico. ¿Estamos? Bueno, y Lacan va a agregar que en la relación entre lo imaginario y lo real y en la constitución del mundo que de esta relación resulta, y esto es lo que me parece por ahí lo más importante que quiero que les quede, todo depende de la situación del sujeto, de la posición del ojo, diría en el esquema óptico. Y la situación del sujeto está caracterizada por su posición en el mundo de lo simbólico, en el mundo de la palabra. Carla, cuando entra en el simbolismo logra el complejo de Edipo. Exactamente, tal cual. Y bueno, fíjate, trayendo esto que decís, cuando cualquiera de nosotros encara una terapia, un verdadero proceso terapéutico, a lo que se apunta es justamente a que veamos cuál es nuestra posición en ese mundo simbólico, en el mundo de la palabra. Acuérdense que Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces es a partir de el surgimiento de esa palabra, que no es precisamente la palabra vacía, es que podemos lograr movernos o corrernos de un posicionamiento que es el que por ahí nos está manteniendo en un patrón recurrente de padecimiento, de sufrimiento. Entonces, de ese lugar, va a seguir diciendo Lacan, depende que el sujeto tenga derecho o no a llamarse Pedro, y Dick solo puede establecer dependencia con los otros y sentir ansiedad por su ausencia cuando sale de la posición que lo ubica en un mundo puramente real y simple, es decir, cuando se ponen en movimiento sus idas y venidas imaginarias, sus identificaciones, al entrar en el mundo de lo simbólico, gracias a la palabra de Melanie Klein, que le da estas primeras categorías simbólicas para empezar a clasificar su mundo interno y externo. Es lo que ella llama haber abierto las puertas al inconsciente. Y este inconsciente que Lacan dice es el discurso del otro. ¿Estamos? Ahora voy con esto de la palabra plena. Entonces, por eso es que Melanie Klein hablaba de anticipación, porque para Dick la realidad está bien fijada, pero es una realidad pura y simple, porque no puede realizar estas idas y vueltas.
Sin embargo, no se trata de una realidad totalmente deshumanizada, porque a su nivel esa realidad significa también, ya está simbolizada, porque puede dársele un sentido. Pero, como es ante todo un movimiento de ida y vuelta, no se trata más que de una simbolización anticipada, inmóvil, inmovilizada, y de una sola y única identificación primaria que tiene nombre, esto que decíamos, lo vacío, lo negro. Dick solo tiene contacto con esta yancia, con este agujero, y en él es esta yancia la que responde. Esa yancia tiene un número limitado de objetos que Dick ni siquiera puede nombrar. En otras palabras, Dick tiene lenguajes, pero le falta aún la palabra. Y lo vuelvo a decir, es Melanie Klein quien, al volcarle el mito edípico, introduce la palabra verdadera o plena y organiza una base de simbolismo a partir de la cual Dick puede conquistar su desarrollo. Aunque parezca paradójico, va a decir Lacan, existe en Dick una posibilidad de empatía mayor que la normal porque se encuentra perfectamente bien en su relación con su realidad, de una manera no ansiosa. Por eso, cuando ve, por ejemplo, sobre la blusa de Melanie Klein unos restos de virutas por el resultado de que se había roto algo cuando estaban jugando, se lamenta de ella, se conecta con su emoción y le dice, pobrecita Melanie Klein. Ahora sí nos vamos a meter con el tema del lenguaje. Yo decía que iba a hablar de esto y voy a hablar de una persona llamada Karl Buller, que fue un pedagogo, un psicólogo, un lingüista y un filósofo alemán, que hablaba de 3 etapas del lenguaje. La primera etapa es la del enunciado, que está a un nivel casi de dato natural. Por ejemplo, cuando pronuncio un imperativo cualquiera, un oficial, un profesor, no van a dar sus órdenes con el mismo lenguaje que un obrero o que un jefe. Entonces, todo lo que aprendemos a nivel del enunciado, en su estilo y hasta en sus entonaciones, se refiere a la naturaleza del sujeto. La segunda etapa es la del llamado, esto que marcaba antes. Es el tono con el que se dice ese imperativo. Un mismo texto puede tener valores completamente diferentes según el tono empleado. No es lo mismo que yo hable gritando a que apenas se me escuche. Y la tercera etapa es la de la comunicación, que esto hace referencia a todo el conjunto de la situación. Entonces Lacan, que bueno, ya sabemos que como la importancia que le daba a todo esto del lenguaje, tomando todo esto, dice que con el caso de Dick estamos al nivel del llamado. El llamado va a cobrar su valor dentro del sistema ya adquirido del lenguaje. Otra vez, en Dick hay lenguaje, pero el niño no pronuncia ningún llamado porque el sistema está frenado o detenido a nivel de la palabra. Y acá me voy a meter con esto que decía Carla. El lenguaje y la palabra no son lo mismo. El lenguaje pertenece al orden simbólico
y es el que permite los intercambios humanos de todo tipo. La palabra puede ser vacía o puede ser plena. Esto que hablábamos del vacío, el hueco, el agujero, esa ansia, es un concepto central en la enseñanza de Lacan, implícito como tal en el concepto mismo de lo simbólico. Es lo que anteriormente llamábamos ausencia, en relación con este par de presencia y ausencia. En cambio, la palabra plena es la que hace acto y tras su emergencia ese sujeto ya no es el que era. Y sí, respondiendo a tu pregunta, exacto, viene de ese lugar inconsciente. Entonces, con esto Lacan da a entender que el sujeto por intermedio del otro recibe el reconocimiento de sí mismo, es decir, que por intermedio del otro el sujeto se realiza y es que viene a ser. ¿Está? Por eso lo que se hace en un proceso terapéutico es esta movida de la palabra vacía a la palabra plena. Es que el inconsciente salga, que pueda reconocer cuál es mi deseo y apropiarme de él. Hacer ese corrimiento. ¿Estamos? Entonces, volviendo al punto, Dick, hasta cierto lugar, es dueño de su lenguaje, pero no habla, no responde. La palabra no le llegó. El lenguaje no se enlazó a su sistema imaginario, cuyo registro es muy pobre. Sus facultades de expresión están limitadas, para él lo real y lo imaginario son equivalentes. E insisto una vez más sobre el gran acierto que tuvo Melanie Klein cuando pronuncia sus palabras y le enchapa el mito edípico. Ahí es cuando se produce este momento crucial en el que se esboza la unión del lenguaje con el imaginario de Dick. ¿Estamos? Entonces, una vez más, cómo introduce Melanie Klein lo simbólico? Bueno, pensemos que la formación de símbolos es fundamental para la constitución del yo. Esta operación simbólica es una operación compleja que implica que este niño conozca los objetos del mundo a través de un juego combinado de proyección y de introyección. Para Melanie Klein existe un sadismo primordial que va a tener todas esas fases en el desarrollo libidinal. Carlita, el terapeuta, es el que descubre la palabra plena. No sé si el descubrir es la palabra, en realidad podríamos decir que es el que facilita o acompaña cuando hay una buena transferencia y una buena alianza terapéutica que pueda irrumpir esa palabra, porque en realidad el que la descubre es el paciente, es el que la debe descubrir. ¿Está? Entonces, y volviendo a lo que dije al principio, para Melanie Klein, para conocer el mundo, ese niño debe proyectar sobre los objetos este impulso destructivo, y esto es lo que le genera angustia, por lo que ella llama el miedo a la retaliación. El niño ataca a los mismos objetos que a su vez ama y teme que le devuelvan su agresión, que ese impulso destructivo dirigido contra esos objetos se le vuelva contra él. Su modo de conocer el mundo gira sobre esta dupla sadismo y angustia. Sin embargo, como ya vimos, esta angustia es necesaria porque pone en marcha los mecanismos de identificación. Melanie Klein va a recalcar que el exceso de sadismo despierta angustia y
va a movilizar los mecanismos de defensa más primitivos del yo. Con esto, fíjense que introduce la idea de que existe un yo constituido previo a la etapa edípica. Entonces, la primera defensa impuesta por el yo va a estar siempre expuesta a dos fuentes de peligro, que es el propio sadismo, esto que vengo diciendo, este miedo a la retaliación, ya que a mayor sadismo dirigido hacia esos objetos, mayor peligro de que se dirija mayor sadismo hacia el sujeto. Por eso, su propio sadismo se le transforma en una fuente de peligro. Y esta defensa es de carácter violento e implica expulsión. La otra es el objeto que es atacado. Si el objeto que es atacado es la única fuente para conocer el mundo, sí o sí se va a producir la vuelta del sadismo expulsado hacia el propio sujeto. Esta defensa implica destrucción. O sea, fíjense que tenemos en una expulsión y en la otra destrucción. En síntesis, este sadismo, si bien lo libera de la angustia cuando expulsa los objetos, al mismo tiempo le genera miedo porque las mismas armas empleadas para destruir ese objeto apuntan a su propio yo y amenazan con destruirlo. Entonces, su modo de concebir el mundo lo pone en peligro. Para poder conformar el yo, ese niño tiene que ir desplazando la angustia que le producen los objetos primordiales contra los que se dirige originalmente su sadismo hacia otros objetos subrogados que le producen menos angustia, hasta terminar introyectando aquellos con los que se identifique y expulsando a aquellos con los que no. Dicho de otra forma, el sujeto, y vuelvo a lo que decías antes, Carlita, el sujeto es que así tiene que ir dosificando su angustia para ampliar su mundo, y esto le va a permitir simbolizar. Esto quiere decir contrastar en una suerte de ecuación simbólica los objetos que va conociendo con los primordiales, que son los que le produjeron una angustia terrorífica por miedo a la retaliación. ¿Está? Del éxito que tenga esta operación de simbolismo o simbólica, es decir, el modo que tenga de dosificar y tramitar esta angustia, va a depender la correspondencia con la realidad. Es decir, la relación equilibrada entre mundo interno y mundo externo. Melanie Klein no habla de aparato psíquico, habla de esto, mundo interno y mundo externo. Plantea que el mundo interno es una construcción que el sujeto va armando en este sucesivo juego de proyección e introyección. ¿Está? Resumiendo un poquito todo lo que venimos hablando. Cuando nacemos, el primer objeto de contacto es la madre, o quien cumple esa función, la cual se presenta como un continente de todos los posibles objetos del mundo a conocer. Dentro de estos objetos están todos los niños, el pene del padre, los hermanos, los excrementos, etc. Entonces, el modo de conocer el mundo será a través de la madre. A nivel psíquico, este conocimiento del cuerpo de la madre es a través de un impulso sádico, el cual se va a dirigir a estos objetos que van a ser divididos en buenos y malos y van a pasar a formar parte del mundo interno y del mundo externo. Este impulso es el que yo les contaba al inicio, el que Melanie Klein llama impulso epistemofílico,
Es decir, dirigir la agresión como manera de recortar esos objetos de ese continente que es el cuerpo materno. Una vez más, de separar lo interno de lo externo. Y ese sadismo es un resto de la pulsión de muerte freudiana, y el modo de tramitarlo es conocer el cuerpo de la madre vía la agresión. Por esto es que hablamos de un sadismo primario u originario. Entonces, si para conocer los objetos hay que dirigir una agresión, porque lo que hay en el origen es sadismo, el miedo es que esa agresión le vuelva y se produzca el propio aniquilamiento. Por esto es que se ponen en juego estos dos mecanismos, un impulso reparador y una operación que ella llama de splitting, esto quiere decir fragmentación. El impulso reparador es hacia el objeto para evitar la retaliación. Ya hasta ahora no coordino las palabras. Es decir, que la agresión le vuelva de afuera de rebote. Entonces, al dirigir un impulso reparador, el objeto ya no va a ser más un objeto malo. En este sentido, cuando dirige un impulso agresivo, se encuentra con un objeto malo y, como tiene miedo que le vuelva esa agresión, dirige el impulso reparador que va a recaer sobre un objeto bueno esta vez. Entonces, lo que va haciendo es una división entre objetos buenos, objetos malos, y así se va conformando. El mundo externo se va dividiendo de esta manera en objetos buenos o malos, de acuerdo al impulso que dirige. Es un juego, otra vez, entre lo que introyecta y lo que proyecta. Lo que proyecta es un impulso agresivo. Acuérdense, no hay otra posibilidad porque el sadismo está en el origen. Y lo que teme es que esa agresión vuelva desde afuera y lo aniquile. Cuando dirige el otro el impulso reparador y el objeto se constituye en un objeto bueno, en principio se separan dos objetos. El primer objeto que ubica es el pecho. Esto es obvio por los primeros cuidados, por el amamantamiento, pero no es el pecho real, sino que es el pecho simbólico, el que se juega en su psiquis. Es el pecho bueno que gratifica, que satisface, y tenemos por otro lado el pecho malo que tiene que ver con la frustración, con la falta de gratificación. O sea, fíjense cómo un mismo objeto se separa al mismo tiempo en dos. Carla, integra el objeto bueno y malo y así repara. Claro, es este juego de ida y vuelta, que pueda ir distinguiendo, haciendo esa diferenciación, lo interno, lo externo, lo proyectivo, lo introyectivo, el objeto bueno, el objeto malo. Entonces, a partir de ahí, todos los elementos del mundo se dividen y se clasifican en esta lógica. Ese niño proyecta e introyecta objetos que pueden ser tanto buenos como malos. Los que introyecta pasan a formar parte de su mundo interno y lo que expulsa son mundo externo. ¿Estamos? La otra operación, esto que yo le decía, el splitting o la fragmentación, es la operación por la cual se produce esta separación propiamente dicha entre objetos buenos y malos. Es decir, la primera, el impulso reparador, la hace para evitar ese miedo a la retaliación. Y la segunda, el splitting, para organizar ese mundo en interno y externo. ¿Está? Bien. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, cuestiones?
¿Quedó alguna cuestión, alguna duda? ¿Para qué? ¿Qué me interesa que quede de todo esto que puede sonar difícil, raro? A ver, no es de mi interés que como si fuera, no sé, una clase que se acuerden de los conceptos de Melanie Klein, quién era Melanie Klein, no. Yo necesitaba darle un contexto, porque si no es como que estaría hablando cosas sueltas en el aire, decir quién era Melanie Klein, cuál era su teoría, cuál es la diferencia con Freud, con Lacan, quién era Dick, cómo fue el desarrollo del caso, sus antecedentes, etcétera, etcétera, toda esa cuestión. Lo que sí me interesa es el porqué de sus intervenciones, cómo con esto de medio encajarle con forceps el mito edípico, y fíjense cómo acá vamos hilando las distintas cosas, cómo podemos unir lo de la mitología que permanentemente vemos con los casos y con los conceptos, los temas, cómo a partir de encajar esto es que pudo correr a Dick de esta posición psicótica, introducirlo de alguna manera en el mundo simbólico, en el lenguaje, en la cultura, a partir de ahí que él pueda empezar a ampliar su real, su mundo, y que esto es lo que me interesa relacionar con lo que hacemos habitualmente en una terapia bien entendida, es decir, esto que dice Carla, logró con Dick una sanación y no llegar a una psicosis, sí, pero quiero tomar esto justamente también para lo que decía, los fines prácticos de una terapia que cualquiera de nosotros podemos encarar. O sea, ¿para qué? Porque si estamos fijados por lo que fuera, mandatos, creencias, patrones, formas de amor patológicas, todo aquello que hemos de alguna manera, entre comillas, comprado, porque así lo mamamos, así lo vivimos, así lo creímos y desde ese lugar le dimos esta calidad de verdad, nuestra verdad. Ahí es donde tenemos que meternos para cuestionar, y una vez hay un registro de cosas que se van repitiendo, acuérdense de esa obra de Freud, recordar, repetir y reelaborar. O sea, primero es poder llenar esas lagunas donde por ahí habita el trauma, que no me permiten justamente recordar. A partir de un proceso terapéutico se van moviendo engranajes que me permiten traer a la memoria, es como velos que se van corriendo, me van llegando recuerdos, a veces en forma de sueños, a veces como si fueran revelaciones. Esto no es magia, es que justamente se están moviendo cosas que me permiten empezar a tener recursos para... es como un dique que va bajando sus aguas, es como la censura del inconsciente que va disminuyendo a partir de un trabajo interno que me permite afrontar ese dolor. Ahí es donde aparecen estos recuerdos y después puedo empezar a detectar las cosas que se van repitiendo en mi historia. Vínculos, trabajos, malas decisiones, etcétera. Todo aquello que hablamos de pulsión de muerte, todo aquello que me lleva hacia castigarme, enfermarme, maltratarme, etcétera, etcétera. Una vez detecto esas repeticiones, acá por ahí viene lo más difícil, es correrme de eso que
anteriormente estaba naturalizado y era mi verdad. Ni siquiera sabía por qué lo hacía, pero lo hacía, ni siquiera me lo cuestionaba. Ahora sí, el punto es ahora correrme de ese lugar. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que sí me interesa y para lo cual viene a colación todo el cuentito del caso. ¿Está? Bien. Fenómeno. Gracias por estar ahí, gracias por participar. La semana que viene estamos con el ping-pong de preguntas y respuestas, así que temas, dudas, preguntas, lo que quieran, dejen comentarios que yo de ahí tomo para que podamos traer el tema o los temas o las cuestiones que ustedes quieran que les interese. Esa es la idea. ¿Está? Bien. Como dije, siempre un placer. Nos estamos reencontrando la semana que viene. Gracias a vos, Carlita. Nos estamos reencontrando la semana que viene a la misma hora, como siempre. Chau, chau. Nos vemos.